La lluvia no solo caía, sino que azotaba con una furia constante, como si el cielo hubiera decidido desdibujar la ciudad en un telón de agua y sombras. Las gotas golpeaban mi rostro, empapaban la tela de mi abrigo y se escurrían por mi espalda como riachuelos fríos y persistentes. Caminaba sin prisa, sin intención de resguardarme, con la mente envuelta en el agotamiento de una jornada eterna en la galería, reuniones con artistas, consultas de turistas, correcciones de última hora. Lo único que anhelaba era llegar a casa, quitarme la ropa húmeda y desaparecer por un rato del mundo. Cuando por fin crucé la puerta del edificio y subí a mi piso, me recibió una penumbra silenciosa. Solo una luz tenue escapaba desde la cocina, apenas suficiente para guiar mis pasos. Me quité el abrigo sin apuro, y entonces lo oí, un goteo constante, un eco suave que no debía estar allí. Me quedé inmóvil con el corazón ligeramente alterado. En teoría, solo Diego, el hijo de mi pareja, debía estar en casa. Teníamos poco contacto, apenas intercambios básicos. Sin embargo, en ese momento algo cambió. El sonido del agua venía del baño, y la puerta estaba entreabierta. Avancé con cautela por el pasillo, intentando no hacer ruido, como si una parte de mí ya supiera que algo no encajaba. El goteo seguía constante, hipnótico, como una cuenta regresiva invisible. Mis pasos mojados dejaban huellas en el suelo, y mi respiración se volvía más consciente con cada movimiento. Al llegar frente a la puerta del baño noté que estaba ligeramente abierta, apenas lo suficiente para dejar escapar una mezcla de vapor cálido y una luz tenue. No tenía intención de mirar, de irrumpir en un espacio privado, pero mis ojos se deslizaron sin querer hacia el espejo que reflejaba una parte del interior. Allí estaba Diego, de espaldas, inclinado sobre el lavabo, el torso ligeramente tenso, los hombros rígidos. Sostenía una toalla con firmeza, de una manera que no era casual. No me miraba, parecía absorto en sí mismo, como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. Algo en su postura, en su quietud, me hizo sentir incómodo. No era una escena escandalosa, pero sí profundamente íntima. Un tipo de intimidad que no esperaba ni sabía cómo interpretar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Retrocedí un paso deseando borrar la imagen el momento. Pero el crujido de la madera bajo mis pies lo alertó. Diego giró de golpe con los ojos muy abiertos, sorprendido, vulnerable. Por un instante nos quedamos así, atrapados en una burbuja de silencio tenso. No había palabras ni explicaciones, solo una conexión muda cargada de preguntas. Me sentí invadiendo algo que no me pertenecía, algo que debía haber respetado sin entrar. Sus ojos no eran de rabia, sino de desconcierto, casi de súplica. «Disculpa», murmuré sin saber exactamente por qué me disculpaba, y retrocedí de nuevo. Él no dijo nada, pero apretó la toalla con más fuerza, como si fuera un escudo. Podía sentir el calor del agua que aún corría detrás de él, y el peso de mi ropa húmeda pegada a mi piel, pero en ese instante nada de eso importaba. Me quedé inmóvil unos segundos, incapaz de decidir si debía alejarme o quedarme. Lo observé con detenimiento, su mirada, sus gestos, su silencio. Había algo más. No era simple vergüenza. Era miedo. Era una lucha. Algo se desbordaba dentro de él, y aunque yo no entendía bien qué era, podía sentirlo. Tragué saliva y quise decir algo, romper el hechizo, pero no hallé las palabras adecuadas. Diego bajó la mirada como quien se rinde ante una emoción imposible de explicar. Sentí que ese momento marcaría algo entre nosotros. No sabía si sería bueno o malo, pero algo estaba a punto de cambiar. Y entonces, justo antes de girarme para marcharme, escuché su voz. Baja, quebrada. ¿Te has sentido alguna vez como si no fueras tú mismo? Su pregunta quedó suspendida en el aire como una hoja que se resiste a caer. ¿Te has sentido alguna vez como si no fueras tú mismo? No supe qué responder.
Las palabras no me venían, y no por falta de comprensión, sino porque sentía que cualquier respuesta sería insuficiente ante la vulnerabilidad que acababa de mostrar. Diego seguía allí con la toalla aún aferrada a su cuerpo, con la mirada desviada, como si temiera mi reacción más que la incomodidad de haber sido descubierto. Me quedé quieto sin atreverme a dar un paso más, pero tampoco capaz de retirarme del todo. Había algo en su tono, en la forma en que lo dijo, que me golpeó más hondo de lo que esperaba. No era una frase casual. Era una súplica, un intento de explicar lo inexplicable. Finalmente tomé aire y respondí con calma apenas un murmullo. Sí. A veces uno se pierde o siente que nunca ha sido quien los demás creen que es. No sé si mis palabras ayudaron, pero él pareció exhalar al oírlas como si se permitiera por un instante dejar de resistir. Cerró el grifo dejando al baño en silencio y salió sin mirarme directamente. Pasó junto a mí con paso lento cruzando el pasillo hasta su habitación, dejando tras de sí un eco de humedad, tensión y algo que no podía nombrar. Yo permanecía ahí sin moverme, mientras el silencio se hacía más denso, más sólido. Cuando escuché el clic suave de su puerta al cerrarse, sentí una punzada en el pecho. Algo dentro de mí se había alterado. No por lo que vi, sino por lo que intuí. Aquella escena no era un incidente menor, era el borde de una revelación profunda. Esa noche no pude dormir. Preparé una infusión buscando calmarme, pero cada sorbo me devolvía a la misma imagen los hombros tensos de Diego. Su mirada contenida su pregunta. Como si no fueras tú mismo. ¿Qué estaba intentando decirme? ¿Qué parte de sí quería revelar, pero no se atrevía? Estaba claro que llevaba tiempo cargando algo que escapaba a la simple incomodidad de un momento íntimo descubierto. Mientras revolvía el fondo de la taza con la cuchara, escuché pasos suaves desde el pasillo. Era tarde, la casa ya dormía, pero él estaba despierto. Diego apareció en la entrada de la cocina con el cabello seco y una expresión apagada. ¿Todavía estás despierto?, preguntó en un susurro. Asentí sin decir palabra. Se acercó al frigorífico, sacó una botella de agua, pero no bebió. Solo la sostuvo entre las manos como si aferrarse a algo tangible le diera equilibrio. Me atreví a preguntar en voz baja. ¿Quieres hablar? No respondió de inmediato. Luego, con los ojos aún evitándome, murmuró. Tengo miedo de lo que pueda llegar a decir. Y fue ahí, en ese instante cargado de tensión, donde supe que estábamos solo al comienzo de algo mucho más hondo. Diego permanecía de pie con la botella aún entre las manos, como si cada segundo que pasaba fuera una batalla silenciosa consigo mismo. Su voz temblorosa aún resonaba en mi mente. Tengo miedo de lo que pueda llegar a decir. No quise presionarlo. Sabía que cualquier palabra mía, si no era la adecuada, podría hacer que se cerrara de nuevo. Lo observé con cuidado, notando cómo sus dedos jugaban nerviosamente con el plástico de la botella. Había una tensión en su cuerpo, pero también un atisbo de determinación. Finalmente se sentó en una de las sillas de la cocina frente a mí, sin mirarme directamente. A veces siento que no encajo en mi propia piel, murmuró con un hilo de voz tan frágil que tuve que contener el impulso de preguntar a qué se refería exactamente. Sentí que debía dejar que fuera él quien pusiera nombre a su tormenta. Asentí con suavidad, invitándolo a continuar. No sé cuándo empezó, añadió, pero con el tiempo se ha vuelto más fuerte, más presente. Como si hubiera una voz dentro de mí que no puedo silenciar. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, y vi en ellos una mezcla de angustia, tristeza y alivio por poder al fin hablar. Le tomé la mano, un gesto sencillo, sin intención alguna más que decirle sin palabras: «Estoy aquí, no te vas a romper si me dejas sostenerte». Diego no retiró su mano. Cerró los ojos por un momento, como si le pesara menos el cuerpo al sentir compañía. Hay días que no sé quién soy o quién debería ser.
Es como si cada cosa que hago, cada decisión, no fuera realmente mía. Permanecí en silencio. A veces escuchar es lo único que el otro necesita para sentirse válido. No se trataba de entenderlo por completo, sino de no abandonarlo en medio de su laberinto. Tras unos minutos soltó mi mano con delicadeza y se puso de pie. «Gracias por no hacer preguntas que no estoy listo para responder», dijo sin más, y se retiró a su habitación. Me quedé allí solo en la cocina con el eco de su confesión latiendo entre las paredes. Sabía que ese momento no era una solución, pero sí un comienzo. Y sin embargo, una parte de mí presentía que ese camino que apenas habíamos abierto se volvería más complejo de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, Diego no estaba. Su taza en la cocina intacta, su cama hecha, su habitación ordenada. Demasiado ordenada. Durante todo el día no regresó. Intenté concentrarme en mi rutina, pero su ausencia se convirtió en un peso constante. Al caer la noche, el sonido de la cerradura girando me hizo contener la respiración. Entró sin decir palabra, pasó de largo y se encerró. No lo vi hasta bien entrada la madrugada, cuando lo encontré en su habitación sentado en el suelo, con la mirada fija en una pequeña cadena plateada que dejaba deslizar entre sus dedos. Entonces, sin levantar la vista, murmuró: «¿Recuerdas lo que te dije anoche? No ha desaparecido. Está creciendo». Me senté frente a él en silencio, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el aire. Diego seguía con la cabeza baja, deslizando la cadena entre sus dedos como si fuera un ancla, como si el simple tacto de ese objeto pudiera sostenerlo en esta realidad que al parecer se le deshacía entre las manos. «Está creciendo», había dicho, y esa frase no se me escapaba del pecho. No quise interrumpir su momento de introspección, pero mis pensamientos eran un torbellino. ¿Qué era exactamente lo que crecía? ¿El miedo? ¿La confusión? Algo más profundo, más difícil de nombrar. Él alzó los ojos, y por un instante lo vi distinto. No era el muchacho reservado y distante que solía evitar las conversaciones profundas. Era un ser humano expuesto, roto en capas, pero decidido a mostrar sus fragmentos. «Me dijiste que podía hablar contigo», susurró. Asentí sin condiciones. A veces me miro en el espejo y no reconozco lo que veo. Siento que mi reflejo me es ajeno, como si fuera el cuerpo de otra persona, como si no estuviera alineado con lo que siento por dentro. Lo dijo sin dramatismo, sin lágrimas. Solo con esa verdad áspera que lleva años acumulándose en silencio. Lo he intentado ignorar, taparlo con rutinas, con silencios. Pero está ahí, cada día más presente. Me quedé en silencio escuchándolo, dándole el espacio que necesitaba para desahogarse sin miedo. Y lo peor es que no sé cómo explicarlo sin que suene como una locura. No sé si es algo pasajero o si es lo que soy. Sentí una punzada de ternura y también de impotencia, porque sabía que mi rol no era tener respuestas, sino caminar a su lado, aunque él no supiera aún hacia dónde iba. Me acerqué un poco más. «No estás solo, Diego. No tienes que ser valiente todos los días. Solo hoy. Solo ahora». Su expresión cambió levemente, como si mis palabras hubieran removido una parte suya que necesitaba ser vista, aceptada. No quiero seguir escondiéndome, pero tengo miedo de lo que venga después, de lo que esto pueda provocar entre nosotros. El silencio se volvió espeso otra vez, no por incomodidad, sino por la profundidad del momento. Era evidente que lo que él sentía iba más allá de su identidad. Había un vínculo que empezaba a revelarse, una mezcla confusa de dependencia emocional, necesidad de afecto, y algo más que ninguno de los dos se atrevía aún a nombrar. Antes de que pudiera articular una respuesta, Diego se levantó. Se acercó lentamente y se detuvo frente a mí. «Si te dijera que lo que siento también te involucra, ¿te alejarías?».
Su mirada firme pero temblorosa buscaba desesperadamente una señal, un rechazo, una aceptación. Sentí como el aire en la habitación se volvía denso, casi irrespirable. Y en ese instante entendí que estábamos cruzando un umbral. Me quedé inmóvil con la pregunta de Diego suspendida entre nosotros como un abismo. Si te dijera que lo que siento también te involucra, ¿te alejarías? No sabía qué decir. O tal vez sí lo sabía, pero mi boca no encontraba el valor de pronunciarlo. En su mirada no había miedo al rechazo, sino algo más difícil de soportar: esperanza. Y esa esperanza me golpeó más fuerte que cualquier palabra. El silencio que se instaló entre los dos no era vacío. Era tensión pura contenida, como si un solo gesto pudiera cambiarlo todo. Diego no apartó los ojos de los míos como si necesitara que yo lo sostuviera desde allí, desde ese rincón seguro donde el juicio no tenía cabida. Mi mente era un caos de pensamientos cruzados. El deber, la moral, la empatía, el miedo, la posibilidad de haber malinterpretado todo, o peor aún, de no haberlo hecho. «No sé qué decirte», murmuré al fin con una sinceridad que me dolió en la garganta. Diego bajó un poco la mirada como si esa vacilación confirmara sus temores, pero no se alejó. En lugar de eso dio un paso más cerca. «No te estoy pidiendo que me respondas con lo mismo. Solo quería que supieras que lo que siento no es solo confusión sobre mí. También tiene que ver contigo». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Nunca lo había visto tan abierto, tan dispuesto a exponerse sin armaduras. Había algo profundamente humano en su vulnerabilidad, algo que me removía desde lugares que ni siquiera sabía que existían. Respiré hondo buscando claridad entre las emociones. «Diego, esto es complicado. No por lo que sientes, sino por lo que podría significar para los dos». Asintió lentamente en silencio. «Lo sé, pero ya no puedo seguir fingiendo que no existe». Su voz era baja, controlada, pero cargada de una determinación que antes no le había visto. Se sentó a mi lado sin tocarme, sin decir más, como si su simple presencia bastara para dejar claro que la línea había sido cruzada. Permanecimos así un largo rato sin necesidad de más palabras. En mi interior algo se debatía con violencia. La necesidad de protegerlo, de no dañar su proceso, de no aprovechar su fragilidad. Y al mismo tiempo la evidencia de que un vínculo especial nos unía. No uno romántico, necesariamente, pero sí uno que trascendía lo habitual. «¿Y si esto no desaparece?», preguntó de repente con la voz rota. «¿Y si mañana sigue aquí creciendo?». Lo miré de reojo, con el corazón encogido. «Entonces hablaremos de nuevo». «Mañana», respondí sin certeza, solo con la intuición de que postergar sería mejor que precipitarse. Pero sabía que no podíamos evitarlo por mucho más tiempo. Diego lo sabía también, y al levantarse para irse me dejó una última frase flotando en la habitación. «No es amor, pero tampoco es nada». Me quedé solo en la sala con el eco de su frase, resonando como un susurro persistente. «No es amor, pero tampoco es nada». Era una verdad ambigua, una sentencia que no cerraba nada, pero que tampoco habría una salida clara. Sentí que el aire pesaba más de lo habitual, como si todo en el apartamento hubiera cambiado de densidad. Me apoyé contra el respaldo del sofá, cerrando los ojos, intentando ordenar los pensamientos que se atropellaban unos con otros. No era solo lo que Diego había confesado. Era todo lo que estaba implícito en sus gestos, en sus silencios, en la manera en que buscaba refugio en mí, sin siquiera saber cómo pedirlo. Me pregunté si en algún punto habíamos cruzado sin querer una línea invisible, si la cercanía, la empatía, el estar disponibles el uno para el otro, habían tejido un lazo más complejo del que cualquiera de los dos supo reconocer a tiempo. Esa noche no dormí. Escuchaba sus pasos al otro lado del pasillo, las veces que se detenía frente a mi puerta, el leve crujir del suelo. Pero nunca llamó. Al amanecer lo encontré en la cocina.
Preparaba café con movimientos lentos, como si cada acción exigiera un esfuerzo. No intercambiamos palabras. Solo un breve cruce de miradas bastó para entender que nada se había resuelto, que el silencio entre nosotros ya no era cómodo, sino inquietante. Me senté con mi taza entre las manos observándolo de reojo. Parecía más delgado, más agotado, como si sus pensamientos no le dieran tregua. Quise decirle algo, ofrecerle una palabra de consuelo, pero me detuve. No sabía si hablar lo aliviaría o lo hundiría más. Fue él quien rompió el silencio, casi sin mirarme. Anoche soñé que me perdía en un lugar donde nadie podía encontrarme. Pero tú estabas ahí. Tragué saliva sin saber cómo interpretar esas palabras. No eran una declaración, pero sí una forma de decir que seguía necesitando mi presencia. Me asusta cuánto me aferro a ti, continuó, como si fueras lo único que me anclas a algo real. Sentí una punzada en el pecho. Había algo profundamente honesto en esa confesión, pero también peligrosamente frágil. Me obligué a respirar con calma antes de responder. No soy la respuesta a lo que estás buscando, Diego, pero estoy aquí, para escucharte, para sostenerte si lo necesitas. Nada más. Apretó los labios y asintió, pero su mirada no estaba tranquila. Era la de alguien que sabe que eso no basta. Y si lo que necesito es justamente eso, que tú no puedes darme, su voz no eras acusatoria, era desesperada. Fue en ese momento que entendí que había llegado la hora de enfrentar lo inevitable. Este vínculo, tal como se estaba formando, no podía seguir creciendo sin destruir algo en el proceso. Pero antes de que pudiera decirle algo más, él se levantó con brusquedad y murmuró casi con rabia contenida: «Necesito saber si soy demasiado o si simplemente no soy nada para ti». Y con eso se fue, dejándome solo con el corazón tambaleando y una decisión que ya no podía postergar. Sus palabras quedaron colgadas en el aire como un nudo que no lograba deshacerse. «Soy demasiado o simplemente no soy nada para ti». Y antes de que pudiera responder, se marchó dejándome allí, inmóvil, con la taza de café entre las manos y el pecho encogido. Durante un buen rato no hice nada. Ni siquiera pestañeé. Sentía que si me movía, si rompía el silencio, todo lo que había contenido dentro de mí se desbordaría sin control. Era como estar atrapado entre dos mundos, el que dictaba la lógica, la responsabilidad, los límites. Y ese otro más profundo, el emocional, el íntimo, el que no siempre entiende de normas ni de etiquetas. Sabía que lo que Diego estaba sintiendo era real. Lo sentía en cada palabra suya, en cada mirada que evitaba, en cada pausa prolongada. Pero también sabía que yo debía actuar con claridad, con firmeza, porque cualquier ambigüedad podía hacerle daño. No podía permitir que su necesidad de pertenencia se confundiera con una posibilidad que no existía. Sin embargo, negar que yo también había cambiado era mentirme. Desde aquella primera noche algo se había quebrado en mi interior. Y no era deseo, no era atracción, era algo más extraño, la sensación de ser necesario para alguien en su punto más vulnerable. De ser ese punto de apoyo que nadie más estaba dispuesto a ofrecer. Y esa conexión, aunque cargada de ternura, también era peligrosa. Me levanté lentamente, caminé por la casa vacía, sin rumbo. En cada rincón sentía su presencia, su energía tensa y dolida. Me detuve frente a su puerta cerrada sin saber si debía tocar. No lo hice. Me di media vuelta cargando en silencio una culpa que no era culpa, una carga que no pedí, pero que acepté desde el momento en que no me alejé. Al anochecer lo vi salir. No me miró. Llevaba la mochila al hombro, el rostro pálido, los pasos pesados. Me acerqué unos pasos, dudé. Quise detenerlo, decirle que no era nada, que nunca lo sería. Que lo veía, que lo escuchaba, que su dolor no pasaba desapercibido. Pero me quedé callado. Solo lo observé alejarse. Y al cerrar la puerta tras él,
Sentí que algo dentro de mí también se estaba yendo. Esa noche no cené. Apagué todas las luces y me senté junto a la ventana. Afuera, la ciudad seguía su curso, ajena a todo. Pero yo desde dentro sentía que algo en mi mundo se había desplazado sin aviso. Me pregunté si estaba haciendo lo correcto, si la distancia que intentaba mantener era una forma de protección o tal vez de cobardía. Porque había algo más que no quería admitir, que en el fondo, muy en el fondo, temía ser la única persona que Diego tuviera. Y que si él se rompía parte de mí, también lo haría. Pasaron los días como hojas que el viento arrastra sin rumbo. Diego no regresó aquella noche ni la siguiente. El apartamento, antes lleno de silencios compartidos, se convirtió en un espacio hueco, donde cada objeto parecía recordarme lo no dicho, lo que evitamos mirar de frente. Al principio me sentí aliviado, como si esa distancia me liberara de una tensión que me consumía lentamente. Pero luego comprendí que no era alivio, sino ausencia. No de él, sino de la versión de mí que había aprendido a cuidar, a contener, a escuchar, sin imponer. Un día al volver del trabajo encontré una nota sobre la mesa. Breve, sin rencor. Gracias por sostenerme cuando más lo necesité. Ya no busco en ti lo que debo encontrar en mí. No lloré. Solo cerré los ojos y me permití respirar. Entendí entonces que no lo había traicionado al marcar un límite. Al contrario, había sido leal a su proceso, incluso si eso significaba dejarlo partir. Porque hay despedidas que no duelen por la pérdida, sino por todo lo que nos enseñan. Y comprendí por fin que no todo lo que se rompe muere. Algunas grietas, cuando se aceptan, son el primer paso hacia una nueva forma de ser.